Y agradecemos al Señor porque nos da la posibilidad de venir y adorar su santo nombre, hacerlo de esta manera, que si bien no es la más cómoda para nosotros, no es la que esperamos y sabemos, obviamente, no es la que cumple todas aquellas expectativas de la comunión que deseamos tener unos para con otros. De todas formas, es una oportunidad como tantas otras, de manera permanente, de entregarle la adoración a Él. Tenemos la instancia en esta oportunidad de ir a la palabra de nuestro Señor y seguir aprendiendo de Él con un enfoque bien marcado en lo que es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha brindado la semana recién pasada y esta, la instancia de poder considerar quién es Él y poder no solamente saber un poco más de su nombre, sino reconocerle como debe ser reconocido. Es decir, es tan importante para nosotros el que podamos evaluar de vez en cuando, es decir, más temprano que tarde, cuál es nuestra verdadera concepción de Cristo. A través de eso, el poder conocerle y obviamente entregarnos como Él espera y conforme a su carácter. Cuando pensamos en Navidad, pensamos en un tiempo que obviamente nos brinda esa buena oportunidad para preguntarnos qué consideramos de Cristo, qué pensamos de Él o cuál es realmente nuestro concepto de Jesús. Finalmente, independiente de lo que significa tener un lindo feriado o una buena oportunidad para compartir en familia, claramente Navidad es una buena oportunidad para reflexionar, para pensar. Y ser convocados a este análisis de quién es Cristo para nosotros es una gran pregunta. De hecho, es una pregunta que el propio Señor realizó con los suyos en un momento específico. Si van a Mateo capítulo 16 o me acompañan allá en la pantalla, versículos 13 y 14, el texto bíblico nos enseña: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Esta sección que acabo de leer, que incluye o introduce la primera pregunta que el Señor le hace a los suyos, tiene un propósito bien marcado. Él quería saber qué era lo que las personas decían sobre él. Él quería saber cuál era el entendimiento que otros tenían. Por lo tanto, según el texto, se dirige a la región de Cesarea de Filipos. Algo muy interesante, ¿por qué? Porque sale de la zona permanente de su ministerio, que es la zona de Galilea, se aleja de lo que es el dominio de Herodes Antipas y se acerca ahora a lo que es aquello que está bajo el dominio del tetrarca Felipe. Ahora, esta era una zona que era, es decir, mayoritariamente gentil, por lo tanto, no tendría ni los tumultos que se generaban en Galilea, ni tampoco, es decir, la poca paz que se podía generar al ver tanta gente buscando milagros, buscando de los panes o los peces, por ejemplo. Por lo tanto, allá en ese lugar de mayor quietud, él decide encontrarse con sus apóstoles y comunicarles a ellos grandes verdades que comienzan por medio de preguntas bien específicas. La primera de esas preguntas es la que vemos hoy día al comenzar. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es como él comienza esta conversación. Ahora, esta pregunta es de información general, obviamente sabemos. El Señor está utilizando una descripción que sabemos está arraigada en lo que el Antiguo Testamento decía sobre el Mesías. El Hijo del Hombre aparece más de 80 veces descrito allá y es un término que alude obviamente a su posición como el ungido, como el Mesías. También este término tiene que ver mucho con la identificación con el hombre. Jesús, al tomar forma de siervo, como dice Filipenses, viene a la tierra precisamente a identificarse con los hombres. Por lo tanto, allá está este título siendo descrito y siendo usado de manera muy constante por él en su ministerio. Por lo tanto, literalmente le está preguntando a sus discípulos: bueno, díganme ustedes, ¿qué dice la gente alrededor de lo que ha sido nuestro entorno? ¿Que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta de los discípulos es tan variada como las opiniones que las personas tenían de Cristo. Unos dijeron, por ejemplo, Juan el Bautista. Es decir, algunas personas, Jesús, dicen que tú eres Juan el Bautista. Y para eso, obviamente, algunas cosas tenían que haber sucedido, porque sabemos, Juan el Bautista había muerto. Por lo tanto, para que Jesús fuese Juan el Bautista, como algunos creían, era necesario que éste hubiese resucitado. De hecho, la Biblia nos declara cómo el propio Herodes Antipas, quien fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, al enterarse de la existencia de Jesús, dijo lo siguiente, allá, él señaló a sus criados: este Juan, es decir, el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Por lo tanto, había una opinión popular que decía que Jesús era la resurrección o la reencarnación, si queremos llamarlo así, de Juan el Bautista. Y muchas personas, incluyendo al líder, es decir, máximo en términos políticos, Herodes Antipas, pensaba aquello.
Otra opinión que los discípulos dicen que la gente tenía sobre Jesús es que él era Elías. Otra vez, para eso era necesario que Jesús hubiese, es decir, reencarnado, es decir, su vida en Elías, o que Elías hubiese resucitado en la persona de Jesús. Y esto estaba arraigado en una declaración que el propio profeta Malaquías dijo al cerrar el Antiguo Testamento. Él mencionó: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Por lo tanto, los judíos sabían que antes de la llegada del Mesías iba a venir un hombre en el espíritu y el poder de Elías para anunciar o declarar el camino del Señor. Ahora, muy interesante, los judíos creían que Jesús era ese Elías, no el Mesías, sino ese Elías, el precursor. Y de hecho, hasta el día de hoy, muchos creen en la práctica que ese Elías tiene que venir. Por lo tanto, muchos judíos en la actualidad, incluso en algunas cenas especiales, lo que hacen es dejar una silla vacía para que con eso identifiquen o demuestren a través del símbolo que esperan la llegada de ese Elías. Bueno, otros dijeron, bueno, es Jeremías. Es porque otra vez, opinión popular de muchos en aquel tiempo era que Jeremías sí tenía que venir antes del Mesías. De hecho, se creía, según la tradición judía, que Jeremías había tomado el arca y el altar del incienso del templo y lo había llevado, es decir, escondido al monte Nebo, donde lo había, es decir, dejado allá guardado. Y muchos pensaban, y esto era parte incluso de lo que aparece en la apócrifa ya en Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 1 al 12, de que Jeremías iba a aparecer, iba a sacar el incienso y el altar, y luego iba a llegar el Mesías a establecer lo que sería su reino. Por lo tanto, algunos pensaban, Jesús es Jeremías. Y muy interesante, otra de las opiniones generales que existía sobre él es que él era alguno de los profetas. De hecho, lo que la Biblia nos enseña en Lucas es que literalmente pensaban que podía ser cualquiera de los otros profetas antiguos que había resucitado para tomar a la persona, la forma de Cristo. Ahora, cuando hacemos un análisis de cuáles eran las opiniones que la gente tenía sobre el Señor, nos sorprende notar que en todas estas instancias era requerido que algo sobrenatural pasase. Es decir, era absolutamente prioritario que cualquiera de las opciones que ellos lanzaran involucraba ya que alguien hubiese venido de la muerte. Por lo tanto, algo milagroso tenía que suceder. Y en segundo lugar, todos estos eran precursores del Mesías, no el Mesías. Y eso nos muestra realmente cuán lejanos estaban a lo que significaba un entendimiento correcto de quién era Jesús. Por más cerca que nos pudiese parecer el hecho de que ellos describieran a personas que salen descritas en la Biblia, lo cierto es que Jesús era mucho más que Juan el Bautista. Jesús era mucho más que Elías. Jesús era mucho más que Jeremías, mucho más que cualquiera de los otros profetas. Y obviamente, lamentablemente, era triste apreciar que en su entorno la gran cantidad de personas estaban dispuestos a creer en otros acontecimientos que requerían, es decir, muchísima fe, que realmente en aquello que era lo correcto, una interpretación genuina de Jesucristo como el Mesías prometido, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mire, no sería un ejercicio muy distinto en nuestros días. Si bien es cierto, muy pocas personas podrían atribuir a Jesús su condición como Juan el Bautista o Elías o Jeremías o alguno de los otros profetas. Sí hay personas que reconocen que Jesús era simplemente un buen profeta o uno más de otros, esos grandes hombres. Pero algunas personas también dirían opiniones tan extrañas o erradas como simplemente allá un mártir, un loco que trató de morir con sus ideas allá y otras tantas. Algunas personas simplemente prefieren limitar a Jesús, aquel niñito que nació en Belén, y simplemente les conviene asumir que Jesús es solamente eso, un pequeño bebé indefenso que nace en un pesebre, y no apreciar que Él es el rey que vendrá montado sobre un caballo juzgando y que va a aplicar su juicio y sentencia sobre el mundo entero. Muchos estiman que es bueno considerar a Jesús como un buen maestro, alguien que puede dar grandes lecciones de vida, como otros maestros en la historia. Pero lo cierto es que erran también como tantos otros en la historia, porque no le colocan en la posición correcta. Sin duda un maestro, el mejor de los maestros, pero no solo un maestro, el más grande de los hombres, Dios mismo encarnado. Tú y yo tenemos la posibilidad de poder ver a través de la Biblia quién es realmente Jesús, apreciar su supremacía, apreciar lo que significa su posición por sobre cualquier otro ser en la historia de nuestro universo y obviamente darle la calificación bíblica que él merece. La semana recién pasada
lo hicimos abordando Juan capítulo 1. Y quisiera invitarles a que vayan allá, por favor, Juan capítulo 1, es porque desde allá, recordando algunas de las cosas que dijimos e impulsándonos a otras, vamos a considerar hoy día tres grandes características de este Señor, de nuestro Jesús, a quien debemos definir correctamente, a quien debemos servir correctamente, a quien debemos adorar correctamente. Juan capítulo 1, y voy a leer para ustedes del versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. La palabra del Señor dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acompáñenme en oración. Dios, te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de poder apreciar a Cristo, Señor, en su magnitud, Padre, tal como tu palabra lo describe, Señor. Y, Señor, aunque nosotros debemos reconocer nuestra humana debilidad y cómo nuestro pecado muchas veces nos estorba para poder darle a Cristo el reconocimiento que merece, nosotros también, Señor, podemos reconocer que en tu gracia nos has dado lo necesario para poder apreciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de poder, Señor, reconocer a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios, haznos sensibles a tu verdad. Haznos, Señor, prudentes en relación a lo que significa la interpretación correcta de esta. Y, Señor, permítenos ser verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, reconociendo la supremacía, Señor, del Mesías, la supremacía de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame a través de un bosquejo simple el poder mencionar, a partir del relato de Juan capítulo 1, tres grandes características de nuestro Señor que bien vale la pena ser reconocidas por nosotros. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo es eterno, eterno. El texto comienza ya en el versículo 1 señalando: en el principio era el Verbo. Mi querido, Jesucristo trasciende la historia humana. Su existencia, según la palabra de Dios, es absolutamente eterna. Juan precisamente nos lleva en este texto a dimensionar aquello a través de una palabra fundamental, esa palabra que se conoce allá en nuestro texto como el era, era. En el principio era, la idea está allá que ya estaba, que ya existía, que ya era parte de lo que significaba todo antes de la creación de nuestro mundo. Es sumamente importante el poder comprender que antes del tiempo, tal como lo conocemos, si comenzó, obviamente, con la creación, el contabilizar las horas, los tiempos, los minutos, el empezar lo que significaba el inicio de esta materia que requería una creación. Pero antes de aquello, está todo aquello que no estaba limitado a esa esfera de tiempo, aquello que no estaba limitado al concepto de la materia. Estamos hablando precisamente de Dios. Y Juan nos dice, Jesús estaba allá. La razón es obvia, Jesucristo era Dios. Mi querido, todo lo que es materia, incluyendo el universo, tiene un inicio. Todo lo que tú y yo podemos apreciar, es decir, como cada criatura, cada animal, es decir, cada árbol, cada flor, cada insecto, tiene un punto de origen. Pero todo aquello que estaba antes de aquello no está limitado a esa esfera. Y obviamente tiene una concepción mucho mayor de la que muchas veces tú y yo podemos aún comprender. Antes del tiempo estaba el Creador, el originador. Antes del tiempo estaba el Eterno. Y la Biblia nos dice que estaba Cristo. Y bien hacemos nosotros en reconocer en Cristo esa gloriosa eternidad. Tal como Juan nos describe, en el principio era el Verbo. Y esa declaración de ese origen anticipado, ese origen eterno, es algo que francamente sabemos, es decir, fue declarado incluso por el propio Señor en su propio ministerio. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Y con esto nos da una expresión bastante acertada de lo que significaba su existencia, es decir, claramente sabemos, eterna. 2000 años antes es la datación de la existencia de Abraham, al tiempo en el cual Jesús está declarando estas palabras. Por lo tanto, claramente su audiencia, aquellos que estaban allá tratando de buscar una razón para matarle, encontraron en esto una buena excusa
¿Por qué? Porque a través de esta declaración podían decir, Él se está haciendo Dios. Y por eso querían apedrearle, porque estaba tomando un lugar, una posición, una eternidad que sabemos solo en la Biblia se le asigna a Dios mismo. La única razón por la cual Jesucristo podía atribuirse a aquello era porque precisamente Él se reconocía como Dios. Es muy interesante cuando tú y yo miramos el ministerio del Señor y apreciamos el llegar a sus últimos momentos antes de la muerte en la cruz, como Él en un momento específico se aparta a orar. Y Juan capítulo 17 nos describe esta oración que es preciosa, es magistral, es francamente impresionante. Una de las declaraciones que Jesús hace en esta oración es esta. Mire allá, Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, antes de las limitaciones de el tiempo, tal como tú y yo lo conocemos, en la eternidad, ya estaba nuestro Señor. Y uno de los grandes anhelos que describe en esta oración es el hecho de poder sí, tener y disfrutar aquella misma gloria que había tenido con el Padre antes de que el mundo fuese formado. Por lo tanto, Jesús estaba allí, el Eterno estaba allí, el glorioso Dios estaba allí. Cualquier descripción correcta de Cristo debe hacernos pensar en su eternidad, debe hacernos reconocer su eternidad. Por lo tanto, nos preguntamos entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó en Belén si Jesús ya existía? Bueno, lo que sucedió en Belén fue su encarnación, su humanización. De hecho, si tú lo miras allá en Juan capítulo 1 y lo tienes allá en tu Biblia y vas al versículo 14, allí tenemos realmente lo que pasó en Belén. La Biblia nos dice, ya que el verbo es el verbo que había estado antes, recuerda tú, el verbo que era. Bueno, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo ya existente, antes de que el mundo fuese, el eterno, hace 2000 años atrás, lo que hizo fue tomar forma de hombre y en esa condición de hombre estuvo dispuesto a humillarse y entregar su vida por otros hombres, Un argumento muy interesante que puede hacernos notar esto y que puede ampliar mucho más nuestra concepción de esta eternidad de Cristo o esta preexistencia de Cristo es el que podemos desprender del profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. La Biblia nos habla en esta profecía de lo que sería su nacimiento en Belén, lo siguiente. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mira allá, cómo muchas veces nosotros no miramos los textos de manera completa. Siempre estamos apreciando la primera parte de este versículo. Es porque es cierto, 720 años antes aproximadamente a lo que fue la encarnación de Cristo en Belén, el profeta Miqueas dijo que en ese lugar iba a nacer el Mesías. Ahora es muy interesante porque sabemos que para que eso sucediera, varias cosas tenían que pasar. Y cuando vemos la historia notamos justo un censo en ese lugar, justo la familia de José era de Belén, justo ellos que estaban en otra zona deciden viajar y justo es el tiempo cercano a lo que es el alumbramiento. Por lo tanto, esta profecía es impresionante y obviamente reconoce que Cristo es el cumplimiento profético. Pero Miqueas no solo dijo eso, no solo mencionó que Jesús iba a nacer en Belén. Sobre Jesús también dice lo siguiente, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, sus salidas o sus éxodos, como dice literalmente, fueron palpables desde la eternidad. Jesús en varias ocasiones estuvo haciendo manifestaciones y apariciones, pero su encarnación literal, aquello que tiene que ver con lo que significa su humanización, sabemos eso sucedió allá en Belén y por eso celebramos Navidad. Un carácter completo de Cristo, una definición completa de Él, nos hace notar el hecho de que Él es eterno. Habacuc capítulo 1, versículo 12 señala lo siguiente: ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? Y con esto, la concepción que cada buen estudiante de la Biblia tiene al apreciar esta característica o este atributo incomunicable de Dios. Él es absolutamente eterno, no hay nadie como Él. Por lo tanto, si Jesús tiene esta característica, obviamente se reconoce Jesús es Dios. Jesús es Dios. Mis hermanos, bien hacemos al poder apreciar
esta eternidad arraigada en nuestro Señor, esta eternidad que obviamente involucra su existencia antes de la esfera del tiempo y su existencia posterior a todo aquello, sabiendo claramente que Él es un ser completo y completamente, ¿no?, majestuoso. Una segunda descripción que apreciamos a través del relato bíblico es que Jesús es absolutamente preeminente, preeminente. ¿Qué significa esto? Bueno, en la práctica esto nos dice algunas cosas de lo que significa su carácter supremo superior. La palabra preeminente es una palabra que nos habla de algo que tiene una categoría superior o que ocupa un lugar elevado. Precisamente esto es lo que sucede con Jesús. Él está en una categoría superior, no puede ser comparado con nada, ni con nadie. Él no puede ser puesto en ninguna posición que no sea la posición divina. Y esto es precisamente lo que Juan quiere declarar al utilizar una palabra tan importante como verbo para describirle. Él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando utiliza esta expresión verbo, que es logos en griego, es una expresión que quiere dar connotaciones importantes para su audiencia. En primer lugar, para los griegos, el logos era aquella definición que describía a la inteligencia que estaba detrás del orden y la sabiduría en el cosmos. Entonces, Juan, cuando escribe esto, está diciendo, es decir, la sabiduría que está detrás del cosmos, detrás del universo, detrás de lo que significa la creación de todo. Bueno, está en Cristo. Recuerda ya, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, él está diciéndole a los griegos, él es el logos. Y aunque los griegos no podían atribuir a ninguna característica humana a la concepción del logos, claramente, si Juan quiere decir, es que él va mucho más allá de un concepto de característica humana. Él es Dios mismo, el logos encarnado. Una segunda apreciación que Juan está utilizando allá tiene que ver con el entendimiento judío de lo que era logos. Para los judíos, logos era la palabra, y obviamente tenía gran importancia. La palabra, sin duda, que sabemos es la que creó absolutamente todo, tiene un gran énfasis descrito en el Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña que la expresión del poder y la sabiduría divinos se llevaron adelante por medio de la palabra de Dios. Por la palabra, Dios creó todo. En Génesis capítulo 1, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por la palabra, Dios entregó, es decir, los mandamientos, hizo un pacto allá con Abraham. Por la palabra, allá sabemos, Dios asistió en la construcción del templo, reveló Dios a Samuel lo que significaba su existencia y su capacidad para poder llevar adelante la tarea profética. También por la palabra, el Señor llamó a Elías y a todos los profetas. Es por la palabra de Dios que sabemos existe, es decir, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es la fuente originadora de absolutamente todo. Y cuando Juan está diciendo, Él es el Logos, está diciendo, Él es la palabra. Recuerda Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ahora nos ha hablado por el Hijo, el Logos encarnado, encarnado. Mis queridos, Jesucristo es la fuente de la sabiduría. Él es el creador, la fuente de así, la gracia en el universo. Y obviamente Juan está diciendo, Él es preeminente, preeminente, y debe ser reconocido como tal. Cuando tú y yo miramos aquello, notamos cómo tantos detalles del texto apuntan a esa preeminencia. Note allá, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, hablándonos de esta comunión íntima y relacional que sabemos Jesús tenía, es decir, con la Trinidad. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están actuando de manera coherente y preciosa desde allá el origen del universo y sabemos en la eternidad gloriosa, en una comunión perfecta y plena. También sabemos el verbo era Dios. Y con eso un atributo palpable que podemos apreciar, un reconocimiento de Cristo como el Dios vivo y verdadero. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8, que hemos leído en nuestra lectura devocional, nos dice, más del Hijo, dice, el Padre está hablando allá, el Padre está hablando, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad y cetro de tu reino. El propio Padre está reconociendo que Jesucristo es Dios y está atribuyéndole a Dios desde el siglo y hasta el siglo un cetro de equidad, un reinado, una autoridad, una posición de preeminencia. Pero no solo eso. El punto clímax de la deidad de Cristo mencionado por Juan está atribuido a lo que significa la creación. La creación. Mira lo que dice los versículos 2 y 3, allá en Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Mire, todas las cosas que han sido creadas pasaron por Él, y nada de lo creado pudo haber sido hecho sin Él, lo que nos manifiesta su capacidad de hacer todo lo que desea. Él es preeminente, es absolutamente todopoderoso, Él tiene la capacidad de hacer todo lo que se le ocurrió, y claramente lo hizo. Y de hecho, cuando lo hizo, según Génesis capítulo 1, versículo 31, fue bueno en gran manera, bueno en gran manera. Este es nuestro Señor preeminente. Permíteme compartir contigo algunos detalles de este texto que mencioné la semana pasada como enunciado, pero que cuando podemos profundizar en lo que nos señala, nos ayuda a ser asombrados mucho más en lo que es la preeminencia de nuestro Señor. Dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades o principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Permítame compartir contigo algunas grandes lecciones que podemos extraer de este texto. En primer lugar, la Biblia dice que Él es la imagen, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Note los detalles. No dice que Él tiene la imagen, dice que Él es la imagen. Mire, usted y yo tenemos la imagen de Dios. Recuerde usted cuando fue conformado todo, dice que la gran Trinidad dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. En el caso de Cristo, Él no es como nosotros, que tenemos algo de su imagen. Él es la imagen palpable de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. El término imagen se define básicamente como la representación de algo. Jesucristo es la representación divina, la representación gloriosa, palpable de quien francamente es Dios. Por eso Cristo podía decir en cierta ocasión en su ministerio, allá en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy la imagen de Dios. Él también pudo decir, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios. Y también la Biblia nos enseña que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? La misma sustancia de Dios. Él no aferró a aquello, sino que Él estuvo dispuesto a depositar su vida, su entrega, encarnándose en un hombre. Pero francamente, Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Una segunda frase descrita allá, muy interesante de ser reconocida bien por nosotros, dice que Él es el primogénito de toda creación. Ahora, muy interesante, muchas sectas, como en la actualidad, los testigos de Jehová, a través de un texto como este, ellos dicen, ven, Jesucristo fue un ser creado. ¿Por qué? Porque dice primogénito. Y primogénito es el primer creado, el primero en cronología. De hecho, tú y yo utilizamos este término para referirnos, por ejemplo, al hijo mayor, el primogénito. Y con esto atribuimos a nuestro hijo su carácter de creado y también, obviamente, en la cultura bíblica era el receptor de la herencia o la herencia principal. Lo cierto es que la Biblia utiliza el término primogénito para hablarnos del primero en cronología, pero también la Biblia utiliza el término primogénito para hablarnos del primero en preeminencia, no solo en cronología, sino también en preeminencia. Permíteme explicar esto bíblicamente para que no haya dudas para ti y para mí. Cuando vamos a la Biblia, notamos, por ejemplo, cómo esta idea de cronología puede ser suprimida por la idea de preeminencia. Si usted, si nota allá en la pantalla, Génesis capítulo 41, versículos 51 y 52, lo que tenemos allá son la descripción de los hijos de José. Y la Biblia dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Por qué? Bueno, porque Manasés nació primero, por lo tanto le llama primogénito y obviamente le considera allá con un nombre, Manasés. Dios me hizo olvidar, que es la definición de su nombre, todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, note el segundo en cronología, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Por lo tanto, sabemos que en cronología, primero es Manasés, después es Efraín. Ahora, cuando avanzamos en la historia, llegamos al momento en donde Jacob se encuentra con José, se encuentran todos los hermanos y llega el momento en donde Jacob está por morir. Y Jacob, el padre de José, el abuelo de los hijos de José, va ahora a bendecir a cada uno y en particular toma un tiempo para bendecir a los hijos de José. Mira lo que sucede allá.
Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Note esto, ¿no? Es decir, José va a bendecir a Efraín, Jacob, y José dice, no, él no es el mayor, él no es el primogénito, tienes que bendecir a Efraín. Y dijo José a su padre, no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, pero él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que Manasés. Note, puso en un estado de preeminencia a Efraín por sobre Manasés. Ahora, vamos a ver si esto fue entendido así en la historia bíblica. Y cuando llegamos a Jeremías capítulo 31, versículo 9, nos damos cuenta de aquello. La Biblia dice lo siguiente, irán con lloro, más con miseria, los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito, mi primogénito. Ahora, ¿era Efraín el primero en cronología? No. ¿Fue reconocido como el primogénito? Sí. La razón es porque era el primero en preeminencia, según la voluntad del Señor. Es exactamente lo mismo que pasa con David. El rey David, como conocerá su historia, es reconocido como el primero en preeminencia, pero lo cierto es que David no fue el primer hijo, de hecho era el último de los hijos de Isaí. La razón es porque la lógica de primogenitura no solo implicaba cronología, sino también en la Biblia implicaba preeminencia. Déjeme ser aún más claro con esto, contextualmente hablando. Mire allá, por favor, el versículo 18 de Colosenses 1. Estamos allá en pantalla y dice el texto, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Si el concepto de Pablo para escribir esto tuviese que ver con el primero en cronología, claramente no podría utilizar esta palabra para referirse a Cristo como el primogénito de los muertos, porque tú y yo sabemos que Jesucristo no fue el primero que murió. Es decir, claramente no fue el primero que murió, pero sí fue el preeminente que murió, porque por su muerte, es decir, tú y yo tenemos vida. Por lo tanto, cuando habla del primogénito, lo que está haciendo Pablo acá es decir, Él es el primogénito de toda la creación, el preeminente por sobre toda la creación. Para que no haya duda de eso, Pablo argumenta, porque en Él fueron creadas todas las cosas, versículo 16, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, Jesús es preeminente. Jesús, sin duda alguna, es el creador de todo. Él se ha encargado de poder ser quien tiene la autoridad por sobre toda la creación. Pero no solo eso, mis amados. La Biblia dice que también Él es el sustentador de todas las cosas. Mira lo que señala allá en versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, otra vez hablando de su eternidad, y todas las cosas en Él subsisten. O literalmente, William Hendrickson lo traduce muy bien, él dice, todas las cosas encuentran su cohesión en Él, su cohesión en Él. Mis hermanos, el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 1 que acabamos de leer, dice que Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo no solamente se encargó de crear todo, sino que Dios se encarga de mantener absolutamente todo en el orden que corresponde que esto se mantenga. Déjame decirlo de esta manera, las leyes de la física o las leyes de la ciencia, las leyes que sabemos existen en el universo, no son otra cosa que nombres que el hombre ha dado para referirse a la actividad preservadora y sustentadora de Cristo. Permítame repetirlo, todas las leyes que tú vas a encontrar que rigen el universo no son otra cosa que los nombres que el hombre le ha dado a lo que Cristo hace. Sustentar, mantener, preservar, hasta que Él lo tenga determinado, el universo en el cual tú y yo nos encontramos. Sin la fuerza cohesionadora de Cristo operando continuamente, este mundo se desintegraría en un instante. Y sabemos, cuando la fuerza de nuestro Señor determine la destrucción del mundo tal como lo conocemos, eso va a suceder. Eso va a suceder. Mis hermanos, no es el calentamiento así climático, es Cristo quien determina el término,
Es Cristo quien determina el fin de este mundo. Y es Cristo quien ha permitido, pase lo que pase, en la historia de esta humanidad, que el mundo siga siendo preservado. Mis hermanos, cuando llegamos al versículo 18 de Colosenses, vemos cuál era el sentido de Pablo al escribir todo eso. Él quería mostrar que el mismo Cristo, con la capacidad creadora de Cristo, quien tiene la autoridad para poder, es decir, crear todas las cosas y hacer sustentar todas las cosas, es el quien es la cabeza de la iglesia y quien ha creado la iglesia y quien sostiene la iglesia. Y eso es precioso, mis hermanos. Versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El saber que de la misma manera como Cristo creó todas las cosas y es preeminente por sobre todo, es el preeminente sobre la iglesia y sustenta la iglesia, cuida la iglesia, hará prevalecer la iglesia. Es el sentido de Pablo y algo glorioso que nos permite apreciar otra vez su capacidad superior, su carácter superior. Por último, permítame mencionar una característica más del Señor. Si usted está en Juan capítulo 1, si me acompaña por favor al versículo 4, el texto dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida es otro de los atributos particulares de nuestro Señor, es inherente de Jesucristo. Siguiendo la línea contextual de Juan, la vida otorgada por Cristo antes de la creación de todas las cosas fue básicamente la que pudo permitir que todas las cosas tuvieran vida. Así como Él como creador creó todas las cosas, bueno, Él como vida dio aliento a cada cosa. Todo lo que fue hecho está ahí porque Él lo hizo. Todo lo que te respira, respira porque Él dio el aliento necesario. Es Jesús la vida. Bien hacemos nosotros al reconocer aquello. El hecho de que la vida esté en Jesús antes de la creación nos habla de un término en teología que se llama la aceidad, que significa que hay cosas que necesitan vida, necesitan recibir vida para obviamente tenerlo, pero hay elementos que tienen aceidad, es decir, que son vida en sí mismo. En este caso, Dios tiene vida en sí mismo. No necesitaba que nadie se la diera. Y Jesús, obviamente como Dios, está reflejando aquello a través del texto que Juan nos ha compartido. Toda la creación requiere recibir vida desde afuera. Bueno, Dios no requiere aquello. Esa es una de las razones por las cuales Dios se describe a sí mismo como yo soy el que soy, porque yo siempre he sido, yo siempre he existido, yo siempre he tenido vida. Y de hecho el mismo Señor Jesucristo utilizó esta descripción para referirse a sí mismo. Yo soy. De hecho, sin ir más lejos, fue el propio Señor Jesucristo quien dijo de manera completa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo siempre he existido, yo siempre he estado. Y lo cierto es que soy vida, soy vida, soy vida. Cuando Juan nos habla de la vida, sin duda está hablando de un aspecto físico de esta. Si Jesús creó la vida física desde el origen de todo, pero también es evidente que Él está hablando también de lo que significa la vida espiritual. En Él está la vida espiritual que las personas pueden tener para poder avanzar en su vida de manera permanente y constante. La Biblia nos enseña que los incrédulos están separados de Dios y la terminología que utiliza para referirse a un incrédulo es la de un muerto, un muerto. ¿Por qué? Porque está separado de Dios, no tiene la posibilidad de tener una relación con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1, de hecho Pablo describe que Cristo dio vida a los creyentes cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La única posibilidad de que nosotros pudiésemos tener acceso a una relación con Dios es porque Dios se encargó por medio de Cristo de darnos vida para que pudiésemos responder a Él. Es ahí la razón de por qué es tan importante reconocer la elección de Dios y lo que significa su carácter para regenerarnos, para santificarnos y para permitirnos el poder estar allá en una comunión estrecha con Él. La Biblia nos enseña también que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, vino para darnos vida y para que tengamos una vida en abundancia. Él vino precisamente a cumplir todo el contraste de lo que hacía el ladrón, según Juan 10, que viene a matar, hurtar y destruir. Él vino para dar vida, para dar vida. ¿Por qué? Porque Él tiene vida. Él puede ofrecer y puede darnos aquello que obviamente sabemos tiene en sí mismo. Mire por qué hay tantos grupos heréticos, sectas o grupos peligrosos que profesan a Dios sin realmente apreciar a Dios y causan tanto daño. Es porque ellos prometen ciertas cosas que no pueden cumplir. Pero cuando tenemos allá a nuestro Señor Jesucristo ofreciendo vida, tú y yo podemos entregarnos libremente a Él porque sabemos, el que la tiene derecho a darla.
tiene derecho a darla. De hecho, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12 nos dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, la única posibilidad de poder tener vida es teniendo a Cristo, tal como Él es, tal como Él es. Mire, cuando tú y yo logramos entender que la vida está en Él, podemos realmente dimensionar por qué es tan importante seguirle, por qué es tan importante entregarnos a Él. Está en Juan, capítulo 1. Mire lo que dice, por favor, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo podría haber puesto en el bosquejo otro punto adicional y haber establecido ya Jesús es luz, tal como el texto está señalando allá en el relato. Pero lo cierto es que lo que está haciendo Juan acá es que está conectando la vida con la luz. Y esto es muy, pero muy interesante. Juan desea mostrar que existe una unión de términos para mostrarnos que Jesucristo es quien puede otorgarnos vida y luz para poder llegar realmente a una relación correcta con Él. La razón por la que un creyente puede tener vida es porque ha recibido la luz de Jesucristo para que sus ojos sean alumbrados para poder entender realmente quién es Él, quién es Él. La vida nueva que Cristo otorga nos alumbra. Así como el salmista reconoció esta ligación de manera muy palpable en el capítulo 36, versículo 9. Ciertamente contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz, mostrando cómo estos elementos están conectados de manera preciosa en el creyente por la obra de Cristo. Mire, sin importar el entorno o el contexto de cada persona, cuando la vida de Dios se manifiesta en ti, su luz resplandece en las tinieblas, en las tinieblas. Y por más que éstas quisieran luchar, las tinieblas con la luz va a resplandecer, la luz va a prevalecer. Antes de haber energía eléctrica para iluminar las calles de las ciudades, cada ciudad empleaba a un hombre que tuviese que recorrer las calles de la ciudad cuando ésta estaba, es decir, enfrentando el atardecer, antes de que llegara la oscuridad de la noche. Y él iba encendiendo con cierto combustible lámparas que estaban allá para poder alumbrar el camino. Uno podría ver bien cuándo y dónde pasaba ese hombre, porque lo que debía hacer es básicamente seguir la huella de luz que él estaba siguiendo, que él estaba formando. Cada vez que él prendía allá una lámpara, personas, por más que vieran oscuridad, podrían saber dónde él se dirigía porque podían seguir la luz. Bueno, cuando Cristo ha dado vida a los suyos, el resplandor que deja su obra de gracia se hace evidente. Es palpable el destello, no hay tinieblas suficientes que puedan resistirse. Y por más que la historia se trató de destruir a Cristo, su vida y su luz resplandecieron. Y tú y yo somos testigos de aquello, testigos privilegiados de aquello. Jesucristo es luz, Jesucristo es vida. Y bien hacemos nosotros al querer compartir de Jesucristo con otros para que puedan resplandecer y puedan tener vida, así como nosotros en su gracia hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Recuerda que cuando comencé este tiempo juntos te comenté que Jesucristo se reunió con sus discípulos y compartió allá una pregunta que dice: los hombres que dicen que soy yo o el Hijo del Hombre. Bueno, esa no fue la única pregunta. Él hizo otra pregunta más, ahora enfocada directamente en los discípulos. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ya sé, la gente dice que soy Juan el Bautista, otros dicen que soy Elías, otros dicen que soy Jeremías, otros dicen que soy cualquiera de los otros profetas. Bueno, yo quiero saber, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Díganme, por favor, ¿qué piensan ustedes de mí? Y obviamente con esto él quería saber realmente qué es lo que estaba en el corazón de ellos, si realmente la luz había resplandecido la mente de ellos, la vida había embargado sus corazones al punto que podían distinguir que él era un profeta, pero más que un profeta, que él era un maestro, pero más que un maestro, que él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y francamente, por la gracia de Dios, así fue. Pedro, tomando la batuta en representación de los 12, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque es muy triste el saber que multitudes le dejaron, multitudes no le siguieron y multitudes le definieron de manera distinta, el saber que en su gracia estos hombres pudieron reconocerle como debía ser reconocido, nos permite saber cómo obra su gracia en medio de una generación tan perversa como ha sucedido con nosotros. La declaración de Pedro es impresionante: tú eres el Cristo, que es el equivalente en griego al Mesías declarado en el Antiguo Testamento.
el ungido de Dios, tú eres el que esperábamos, tú no eres el predecesor, tú no eres el que iba a anticipar el camino del Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el cumplimiento de la verdad, pero también tú eres el Hijo del Dios viviente. No solo eres el Hijo del hombre, mostrando tu empatía con los hombres, sino también eres el Hijo de Dios, no solo Dios, sino el Dios vivo y verdadero, el Dios viviente. Jesús es llamado el Hijo de Dios, el que se encuentra en la misma esencia, en la misma sustancia con Dios, según Filipenses 2:6. Sin duda, los discípulos no pudieron comprender absolutamente todo lo que involucraba a Cristo como el Hijo de Dios. La cruz y la resurrección aún no habían sucedido, pero lo cierto es que su confesión sincera, su confesión honesta y verdadera, demuestra cuán grande fue el efecto de la vida y el resplandor de la luz de Cristo en sus corazones. Mis hermanos, nosotros necesitamos creer en el Jesús de la historia, en el Jesús bíblico, aquel Jesús que es descrito en la Biblia como el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el eterno, el preeminente, el que da vida y solo Él puede otorgar vida, la luz de los hombres, el que permite que resplandezca en los hombres la salvación en medio de tinieblas abundantes. A ese Cristo es a quien nosotros queremos adorar, a ese Cristo es a quien debemos estar dispuestos a servir, a ese Cristo es a quien debemos estar dispuestos a obedecer. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra y por darnos la posibilidad de reconocer a Cristo, Señor, bajo la comprensión de tu verdad. Señor, sabemos, estamos en un mundo en donde las personas ni siquiera, Señor, se preocupan por saber mucho de Cristo. Pero lo cierto es que tú, por medio de tu obra preciosa, nos permites saber más de Él. Nos permite, Señor, poder aprender de lo que significa su carácter, sus atributos, su gloria, Señor. Y, Señor, también nos permite gozarnos por lo que significa su obra de gracia al entregarse por nosotros. Señor, gracias por Cristo, por esa tremenda prueba de entrega, porque, Señor, Él puso su vida, Señor, y la volvió a tomar, como dice tu palabra, Señor, para darnos a nosotros vida. Porque el único eterno, Señor, el que no tiene principio, Señor, ni fin, es quien puede otorgarnos a nosotros la posibilidad de una eternidad superior y eterna, Señor, gloriosa, futura, Señor, que sabemos ha comenzado desde el momento de nuestra conversión, Padre, ahora avanzando adelante, a lo que significa esa plena comunión, Señor, que podemos tener contigo. Dios, gracias por darnos a Cristo, gracias por Cristo, gracias por lo que significa su obra, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, por su carácter incomparable. Gracias, Dios, por su supremacía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.